Bienvenidos a Gracias, un espacio para compartir historias, ideas y otros regalos diarios de la vida que nos inspiran y guían para lograr una vida plena. Presentado por Denise. Esta es la historia de una familia compuesta de 3 personas y una en camino. Solía frecuentar algunos fines de semana un lugar tranquilo fuera de la ciudad para descansar junto a los abuelos paternos, los hermanos y los sobrinos. En esta ocasión, el papá manejaba un pequeño y modesto automóvil con su papá, el abuelo, como copiloto. La mamá iba en el puesto de atrás con la niña de más o menos 1 año y una pronunciada barriga que anunciaba la llegada de la nueva integrante. En uno de los regresos a la ciudad, como era costumbre, estacionaron en un sitio que quedaba en una pendiente para tomar un refresco y estirar el cuerpo. Esta vez, la mamá prefirió quedarse en el auto junto con la niña, mientras el papá y el abuelo departían con los demás familiares que venían en los otros autos. De un momento a otro, la mamá sintió el auto desengranarse y deslizarse en reversa. Imposibilitada para acceder al freno, comenzó a gritar. Su suegro, el abuelo, estaba en la puerta de la tienda y se alarmó aún más al ver que un camión de cerveza descendía rápidamente en sentido contrario y se acercaba cada vez más al auto en el que estaban su nuera y su nieta. Ya estaban atravesando la carretera. Mientras le gritaba y hacía señas con una mano al conductor del camión para que se detuviera, el abuelo, con su fuerza y corpulencia, intentaba detener el auto con el otro brazo. Los clientes y familiares, al observar el episodio, gritaban desesperadamente, otros parecían paralizados. Algunas mujeres alzaban los brazos y parecía que rezaran. Gracias al impulso y resolución del abuelo para librar el auto de un choque fatal, estoy aquí para contar la historia. Yo estaba en la barriga de mi mami y esta anécdota la contaba el abuelo a sus hijos y nietos y le decía a mi mami que le había salvado la vida. Por ella sé de esta historia de mi abuelo que se llamaba Santos. En el video sobre inteligencia emocional se mencionó que la emoción es, junto a la motivación, la cognición y la conciencia, una de las 4 clases fundamentales de las operaciones mentales. La operación mental de la emoción actúa como un radar para el peligro, y las acciones que resultan de ellas cargan un gran sentido de certidumbre y una mirada simplificada de las cosas que para la razón serían confusas. Las respuestas emocionales son casi instantáneas, sacrifican exactitud por velocidad y se basan en la primera impresión. Reaccionan al todo o a los aspectos más llamativos, haciendo juicios intuitivos sobre de quién desconfiar, a quién creer, quién está perturbado. Hasta el momento hemos explorado el reconocimiento y la gestión de las emociones personales. Hoy comparto contigo algunas ideas que he recogido al explorar el reconocimiento de las emociones en los demás. Además del tema en sí, me ha fascinado ver la curiosidad que esto ha despertado durante siglos, tanto para aquellos que quieren expresar las emociones, en el caso de los artistas, como para quienes buscan mayor comprensión de la naturaleza humana, en el caso de los científicos. Aprender sobre la expresión de las emociones no solo nos permite ser más sensibles y conscientes a las señales de los otros, sino a conocernos mucho más. La palabra emoción tiene sus raíces en el verbo en latín emovere, que significa remover, sacar de un lugar, sacudir. De esto se puede entender que las emociones conducen a la acción. No hay un consenso sobre cuándo una emoción deja de serlo para convertirse en un estado de ánimo, pero sí que varían mucho en frecuencia e intensidad. Algunos episodios emocionales son cortos, duran solo segundos antes de desaparecer y otros pueden extenderse a 1 o varias horas. Los sentimientos vienen después de experimentar una emoción y están influenciados por las experiencias, recuerdos y creencias personales. Las emociones parecen haber evolucionado entre las especies mamíferas como una forma de señalizar o responder a cambios percibidos en la relación entre el individuo y el ambiente, incluyendo relaciones interpersonales y la relación con uno mismo. Por ejemplo, la ira surge como respuesta a percibir amenaza o injusticia.
El miedo surge al percibir peligro. Adicionalmente, cada emoción coordina el cuerpo para una serie de comportamientos básicos. Con el miedo, el cuerpo se prepara para el congelamiento o la huida. La sangre se dirige a los músculos esqueléticos más largos, como las piernas, para facilitar correr. Como consecuencia, la sangre se desvía del rostro, dejándolo pálido. Al mismo tiempo, un flujo de hormonas desencadenado por los centros emocionales del cerebro ponen al cuerpo en alerta general, enfocando la atención a lo que sucede en ese momento y lo congelan, así sea por un instante, para que la persona evalúe la mejor reacción. Con la ira, la sangre se va hacia las manos, lo que hace más sencillo atacar al enemigo o agarrar un objeto para herirlo. El ritmo cardíaco se acelera y una avalancha de hormonas como la adrenalina permiten una acción enérgica. El cambio biológico que resulta de la alegría es un aumento en la actividad del centro del cerebro que inhibe los sentimientos negativos y promueve el aumento de la energía disponible, silenciando aquellos que generan preocupación. A diferencia de la ira o el miedo, la alegría no se manifiesta con un cambio específico en la fisiología más allá de la calma, la cual puede tener grandes efectos como permitirle al cuerpo una recuperación más rápida cuando se presentan emociones perturbadoras, generando en la persona una sensación general de descanso y la disposición y entusiasmo por la tarea del momento y por ir tras metas. La sorpresa resulta en una elevación de las cejas, lo que permite tener una visión más amplia y así obtener más información sobre el evento inesperado y prepararse para la acción. Estas y otras predisposiciones biológicas para actuar se van moldeando de acuerdo a la experiencia de vida individual y a nuestra cultura. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido universalmente provoca tristeza y duelo, pero varía la manera en que se exterioriza en público y en privado o frente a la presencia de alguien que inspire autoridad. Aunque artistas como el pintor francés del siglo XVII, Charles Le Bras, ya se habían interesado en investigar un método para codificar las expresiones de las pasiones humanas e hizo públicos los resultados en una serie de grabados, y otro neurólogo francés, Duchenne, en 1862, hiciera públicos sus experimentos en las expresiones faciales humanas que podían aplicarse a las artes plásticas, fue con la publicación en 1872 de La expresión de las emociones en los hombres y en los animales de Charles Darwin que este tema entró al campo científico. Analizando detalladamente las expresiones de su familia y animales de compañía, Darwin llegó a afirmar que las expresiones no eran solamente compartidas entre los humanos, sino también con los animales, que la diferencia estaba en los gestos, los cuales sí son culturales. Este tema no despertó gran interés o aceptación hasta que Paul Ekman, a mediados del siglo XX, recobró este trabajo para explorar si Darwin estaba o no en lo cierto. Para esto, hizo una expedición en 1967 y 1968 a una población aislada en Nueva Guinea que no había tenido contacto ni con medios ni con muchas personas fuera de la comunidad, lo cual significaría expresiones auténticas. Si las expresiones de estas personas eran las mismas que en otras comunidades alrededor del mundo y reconocían en fotografías de otros situaciones o emociones similares que pudieran provocarlas, esa teoría de Darwin estaría probada. Luego de estudiar esta población, alejada de toda influencia mediática, sumada a otros estudios interculturales y de otros investigadores, el Dr. Ekman encontró la mejor evidencia hasta ese entonces de que existían 7 expresiones faciales que son universales, un código facial. Las 7 emociones que según Ekman tienen una expresión universal son tristeza, felicidad, ira, desprecio, miedo, sorpresa y asco. Estas expresiones universales se presentan consistentemente en privado. En público se presentan dentro del marco cultural,
de las reglas sociales de mostrar las emociones. Adicionalmente, hay gestos culturales específicos, emblemas que son descodificados solo por el grupo que los replica y conoce. En 1967, Paul Ekman descubrió las microexpresiones faciales que emergen en fracciones de segundo luego del evento que activa la emoción y que revelan las emociones verdaderas. Usualmente se malinterpretan o se ignoran por completo. Según el experto Ekman, las microexpresiones generalmente aparecen en 3 situaciones. Primero, cuando la persona está tratando intencionalmente de ocultar su emoción, una supresión consciente. Segundo, cuando la persona no es consciente de lo que está sintiendo, eso es represión inconsciente. Y tercero, cuando la emoción hasta ahora comienza, antes de que quien la está experimentando sea consciente de ello. Esas expresiones sutiles, expresiones mínimas, pueden aparecer en solo una región de la cara, como en las cejas, los párpados, las mejillas o los labios. Las microexpresiones no se pueden prevenir y todos las hacemos. Por el contrario, las macroexpresiones son aquellas expresiones faciales obvias, duran entre medio y 4 segundos y generalmente corresponden al contenido y al tono con el que se dicen las cosas. Entre 1972 y 1978, el Dr. Paul Ekman, en colaboración con Wallace Friesen, desarrolló un sistema de codificación de acciones faciales para comprender cuántas expresiones faciales reconocibles puede hacer una persona y cuántos se repiten ciertos movimientos. Para esto, tuvo que aprender a hacer cada una de esas expresiones. Lo fascinante de este ejercicio fue que mientras replicaba algunas expresiones faciales, sentía la emoción física en su cuerpo, lo que abrió otra línea de investigación sobre cómo un movimiento facial voluntario puede encender la fisiología de la emoción en el cuerpo y en el cerebro, no solo en uno mismo, sino también en el otro. Como dato curioso, este trabajo ha sido usado por Disney y Pixar para darle vida a sus memorables personajes. ¿Para qué puede resultar útil el reconocimiento de las expresiones? Por ejemplo, para aprender a reconocer las emociones y los sentimientos de los miembros de la familia. La habilidad de identificarlas también es muy útil para las personas cuyos trabajos demandan reconocer veracidad o detectar las mentiras, como la gente que trabaja en educación, salud, en la policía o en seguridad. Con esta información uno está tentado a interpretar cada micro o macro expresión como algo personal, pero en realidad la señal de la emoción no dice qué la motivó. Puede ser un pensamiento, un recuerdo, un estímulo al que no le estamos prestando atención o al que reaccionamos de una manera muy diferente. Entonces, antes de saltar a conclusiones, es mejor corroborar nuestra percepción con la otra persona si consideramos importante hacerlo. De todas maneras, si percibimos ciertas emociones en los demás, podemos tener en cuenta el mensaje que éstas señalan. Por ejemplo, el mensaje de la ira es: apártate de mi camino. El del miedo: ayúdame. El de asco: aléjate de esto. El de la tristeza: consuélame. Y el de la alegría: esto se siente bien. En general, las emociones de las personas rara vez son puestas en palabras. Generalmente se expresan a través de otras señales. La clave para intuir las emociones del otro está en leer las señales no verbales, como las expresiones faciales, corporales o auditivas. Esto no necesita enseñarse, aunque unas personas pueden tener dificultades para hacerlo y necesitarán un poco de entrenamiento. Tampoco implica necesariamente que esas emociones le importen a quien las reconoce, que le hagan daño o que vaya a tomar una acción para aliviar el sufrimiento del otro. Para eso es necesaria una sintonía o resonancia emocional. Según Ekman, hay 2 tipos de resonancia emocional. Una es, por ejemplo, cuando uno nota que alguien está angustiado,
con un dolor físico o sentimental muy fuerte, es posible que uno pueda sentir algo parecido físicamente, que resuene en uno mismo. Eso lo llama Ekman resonancia idéntica. Por el contrario, cuando le decimos a un niño, por ejemplo, pobrecito, siento mucho que te estés sintiendo de esta manera, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Esa es una resonancia reactiva. No siento el dolor del niño, pero tengo una emoción como respuesta a ese dolor. Las personas que trabajan en servicios de emergencia tienen este tipo de resonancia. Si tuvieran una resonancia idéntica, no podrían sobrevivir al agotamiento físico y psíquico, ni actuar eficientemente. A una edad tan temprana como los 2 o 3 años, los niños comienzan a darse cuenta que los sentimientos de otra persona difieren de los suyos, por lo que se vuelven más sensibles a las señales que revelan lo que realmente siente el otro. Por ejemplo, pueden llegar a notar que la mejor manera de ayudar a lidiar con las lágrimas de otro niño es evitando añadirle más atención. En la historia que conté al principio, es posible que las mujeres que estaban gritando estuvieran experimentando una angustia muy parecida a la que estaba sintiendo mi mamá en el auto. Pero fue mi abuelo quien tuvo una resonancia reactiva. Como anoté antes, no todas las personas entran en sintonía emocional o resuenan emocionalmente. Existen personas que son capaces de actuar como si se sintonizaran con la emoción del otro, pero con la intención de manipular. Esto quiere decir que la inteligencia emocional, al igual que la cognitiva, es susceptible a usos positivos y negativos. Una aplicación del desarrollo de la inteligencia emocional es que puede servir como un sistema de alarma para lidiar con los intentos de otras personas para manipular tus sentimientos o hacerte actuar de una manera que no te favorece y para evitar tomar decisiones insensatas o incluso dañinas. La sintonía o las resonancias emocionales genuinas son la raíz de la compasión. El Dalai Lama actual, Tenzin Gyatso, dice sentir la resonancia idéntica, el dolor del otro por algunos segundos, pero luego esto pasa. Otros autores utilizan la palabra empatía para referirse a la habilidad cognitiva emocional que permite la comprensión de cómo otra persona se está sintiendo al imaginarse en la misma situación, haciendo una clara distinción entre uno mismo y el otro. La empatía es un valor que nos une como humanos, lo que nos ha permitido sobrevivir. Se fundamenta en el conocimiento de uno mismo. Entre más abiertos somos a nuestras emociones, tendremos mayor habilidad para leer las emociones de los demás, para sintonizarnos emocionalmente. La empatía es en muchos casos lo que fundamenta los juicios morales y las acciones. Por último, te invito a explorar el bellísimo proyecto que el grupo Paul Ekman desarrolló por encargo e iniciativa del actual Dalai Lama cuando imaginó un mapa de nuestras emociones para cultivar una mente en calma que conduzca a una mente en paz. Es una herramienta para enriquecer el vocabulario emocional basada en los consensos científicos actuales alrededor de las emociones. Cuando la mente está en calma, se está en un estado que permite ver las cosas con mayor objetividad, articulación e integridad. Según el Dalai Lama, con práctica se puede llegar a alcanzar una mente en calma durante las 24 horas. Ser compasivo es otra historia porque a veces es necesaria una acción enfática. Esto quiere decir, la mente en calma es un estado continuo que se puede alcanzar y la compasión, la habilidad que está a disposición cuando un suceso lo requiere, por ejemplo, al ver o anticipar sufrimiento. Los principales obstáculos o destructores de una mente en calma, según Dalai Lama, son el miedo, la sospecha,
el odio, la ira, la codicia y la ambición exagerada. Entre más desarrollemos la confianza en nosotros mismos, la fortaleza interior, tendremos una actitud más altruista, más compasiva, y allí ya no habrá espacio para el temor. Feliz día todos los días, Denise.